Hola, muy buenas, soy Rafael Páez, farmacéutico de atención primaria. Este es Lillo y sed todos muy bienvenidos a nuestro canal La Farmacia del Lillo. Lillo lleva un tiempo repitiéndome que los vídeos me están saliendo demasiado largos, que no hay quien los aguante, y que es mejor que haga vídeos más cortos, así que he decidido en esta ocasión dividir el vídeo de hoy en dos partes, al final han sido tres partes, para que sea mucho más cómodo de ver. A ver cómo sale el experimento. Culpa tuya será si no sale bien. En este segundo vídeo de la serie de sacubitrilo valsartán, si no has visto el primero, párate aquí y ve el vídeo anterior. En este segundo vídeo, como decía, vamos a hablar de la evidencia que sustenta el fármaco, de la indicación en ficha técnica y de cuál es la indicación financiada en el Sistema Nacional de Salud. Venga, Lillo, mete el segundo vídeo. ¿Cuál es la eficacia clínica del sacubitrilo valsartán? Bueno, pues el ensayo pivotal más importante de 2014 fue el Paradigm HF, un ensayo multinacional, doble ciego y aleatorizado, donde se comparó enalapril contra sacubitrilo valsartán. La variable principal combinada era muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca, y la población incluida en el ensayo, esto es muy importante, fueron adultos con insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida, es decir, por debajo del 40%, aunque posteriormente se modificó a que estuvieran igual o inferior al 35%, que estuvieran en tratamiento previo con lo que se considera tratamiento de primera línea para la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida, como son los IECA o los ARA2 si hay intolerancia contraindicación a IECA, beta bloqueante excepto contraindicación y puede estar combinado con antagonistas de la aldosterona, que estuvieran sintomáticos, es decir, en clase de la NIJA de la 2 a la 4 y que presentaran péptidos natriuréticos elevados. ¿Cómo se estructura el ensayo? Pues en primer lugar había una fase de cribado previa al ensayo, donde se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión, luego lo veremos. Antes del ensayo, a los pacientes incluidos en el mismo se les sometió a una fase antes de la aleatorización, donde se les trató 2 semanas con enalapril, 10 miligramos cada 12 horas, y después se hizo el escalado de dosis de sacubitrilo valsartán, y los pacientes que superaron esta prealeatorización se incluyeron en el doble ciego en la fase 3, donde se les aleatorizado a sacubitrilo valsartán o enalapril. En el grupo sacubitrilo valsartán, el 76% de los pacientes consiguieron la dosis objetivo de 97-103 cada 12 horas al final del ensayo. ¿Qué ocurre? Pues que los resultados fueron muy favorables o bastante favorables a sacubitrilo valsartán. En la variable principal de muerte combinada se produjo una reducción absoluta del riesgo del 4,7% para sacubitrilo valsartán con un NNT de 21. Si desagregamos esa variable principal combinada, tanto en muerte cardiovascular como en primera hospitalización por insuficiencia cardíaca, hubo superioridad del sacubitrilo valsartán, y en una variable secundaria de mortalidad por cualquier causa, también hubo una reducción de la mortalidad por cualquier causa en los pacientes tratados con sacubitrilo valsartán frente a los tratados con enalapril. Todo esto motivó que su indicación en ficha técnica fuera insuficiencia cardíaca crónica sintomática, es decir, NIJA de la 2 a la 4, con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida por debajo o igual al 40%, que eran esos pacientes que estaban incluidos en el ensayo. ¿Qué ocurre? Que realmente esa es la indicación en ficha técnica, pero si consultamos Bifimed, vemos como para el Sistema Nacional de Salud la indicación financiada es mucho más estricta, ¿vale? Porque se ajusta de forma mucho más estricta al Paradigm. ¿Cuál es la indicación terapéutica financiada? Pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, ¿vale? Pero ahora no es grado del 2 al 4, que son pacientes sintomáticos, sino del 2 al 3 de la NIJA. ¿Por qué? Porque en el ensayo Paradigm, aunque eran pacientes de clase 2, 3 y 4, la clase 4 estaba infrarrepresentada, solamente un 0,7% de los pacientes eran de clase 4. El 24% era de clase 3 y el 70,5% era de clase 2. Por eso el Sistema Nacional de Salud considera que hay
evidencia de beneficio en clase 2 y en clase 3, pero no así en clase 4. De hecho, la propia ficha técnica del medicamento alerta de que hay falta de datos, falta de evidencia clínica en los pacientes de clase 4. Fracción de eyección deprimida, lo lógico sería usar fracción de eyección deprimida, que es 40% o menos, pero usar sacubitril/valsartán solamente en los que tienen 35% o menos de fracción de eyección del ventrículo izquierdo, porque son los que se incluyeron en el Paradigm, y además dosis estable de inhibidores de IECA o ARA2 que previo al tratamiento con sacubitril/valsartán, pero que están mal controlados, es decir, plantea financiarlo solo ante el fracaso de IECA o ARA2 como tratamiento previo. Claro, hay quien dice, pero bueno, con estos resultados del Paradigm tan buenos, ¿por qué no se financia también como inicio en fracción de eyección reducida? ¿No sería mejor ponerlo a todo el mundo de inicio? Y además, ¿seguro que no funciona también en fracción de eyección ligeramente reducida, que es del 41 al 49, o en preservada del 50% o más? Bueno, pues cuidado primero con los maravillosos resultados del Paradigm, ¿vale? Primero hay que tener en cuenta en la fase 1 unos criterios de exclusión muy estrictos, se descartó al 42% de los candidatos, esto compromete la validez externa. En la fase de prealeatorización, un 20% de los pacientes no la superaron, principalmente por efectos adversos. Si se hubieran incluido luego en el análisis a estos pacientes que no se les incluyó, probablemente el efecto de la variable principal favorable al sacubitril/valsartán no lo sería tanto. Y tercero, en la fase 3 de doble ciego hay que tener en cuenta que el ensayo finalizó de forma anticipada porque sacubitril/valsartán alcanzó el límite de beneficio establecido al realizar el tercer análisis intermedio, con lo cual se dio una finalización anticipada y es posible que el efecto real sea menor al estimado por esta finalización anticipada. Y además hay que tener en cuenta que las dosis de valsartán que iban en el paquete de sacubitril/valsartán eran muy superiores a la dosis equivalente de enalapril que se le estaba administrando a los pacientes de la otra rama. Aparte de esto, la industria ha ido intentando aumentar la indicación del fármaco, ¿vale? En primer lugar, se intentó ver si por qué no iba a funcionar en fracción de eyección preservada, es decir, del 50% a más. Así se hizo el estudio Paragon en 2019, sacubitril/valsartán versus valsartán en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y no funciona, ¿vale? No se observaron diferencias en la variable compuesta de hospitalización por insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular entre ambos grupos. Aunque claro, como suele ocurrir en estos casos, se hizo primero un análisis de subgrupo donde se vio que podía haber cierta reducción en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en los que tenían fracción de eyección entre un 45 y un 57 y que parecía que en mujeres había más beneficio que en hombres. Y luego en un metaanálisis que se hizo uniendo el Paradigm y el Paragon, pues se vio que podía haber cierta reducción en aquellos que tenían la fracción de eyección por debajo del rango normal. Y por debajo del rango normal, bueno, pues se puede entender incluso algo por encima del 40%. Aunque el resultado real del estudio fue que no se observaron diferencias en la variable compuesta, ¿vale?, entre ambos grupos. También se ha intentado probar inicio tras descompensación, usar pacientes en el estudio Paradigm, estaban excluidos los pacientes que habían sufrido una agudización, pues aquí se incluyeron en el estudio Pioneer, en fracción de eyección reducida, que ingresaban en el hospital por una descompensación aguda, pues se probó el uso de sacubitril/valsartán versus enalapril, teniendo en cuenta que más de la mitad de los pacientes no habían iniciado tratamiento, no tenían tratamiento previo con IECA o con ARA2, sino que directamente debutaron con la insuficiencia cardíaca con una descompensación, los llevan al hospital y se les da sacubitril/valsartán o enalapril. También se hizo el Paraglide en 2023, sacubitril/valsartán versus valsartán, igual en estabilizados tras una insuficiencia cardíaca aguda, una agudización, incluyendo en este Paraglide pacientes con ligeramente reducida, 41-49%, y preservada, 50% o más. También incluyó pacientes naïf, ¿vale?, que no tenían tratamiento previo. Curiosamente, en estos dos estudios se decidió, en vez de coger esas variables combinadas duras
de reducción de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, pues se prefirió usar una variable subrogada que es la reducción del NT-proBNP. Bueno, pues el resultado de ambos ensayos fue que se redujo el NT-proBNP, pero no se obtuvo un beneficio clínico claro. Luego también, para probar en pacientes naïf directamente, sin IECA o ARA2, pues hay otros dos estudios. El primero, el Pioneer, que ya lo hemos visto, que incluía pacientes naïf, y en 2024 se hizo en Japón el estudio Premier, sacubitril/valsartán versus IECA o ARA2, también en pacientes hospitalizados, después de una descompensación, con fracción de eyección del ventrículo izquierdo media de un 37%, es decir, reducida, y donde más de la mitad, también 55,6% de los pacientes eran naïf. También en el estudio Premier se decidió utilizar la variable subrogada de variable principal, disminución del NT-proBNP, se obtuvo la reducción significativa mayor en sacubitril/valsartán que en las alternativas, pero tampoco se logró detectar un beneficio clínico claro. En base a todos estos resultados, o más bien deberíamos decir a pesar de ellos, se establecen las recomendaciones de la Guía de la Sociedad Europea de Cardiología de 2021, donde habla de usar el sacubitril/valsartán en pacientes con fracción de eyección reducida como una alternativa a los IECA o a los ARA2, que eso se ajustaría a las condiciones financiadas en el Sistema Nacional de Salud, pero en el punto 2 plantea la posibilidad de ponerlo desde el inicio, de considerar su uso en pacientes que no han tenido previamente un IECA o un ARA2. Por su parte, el Colegio Americano de Cardiología, en su consenso de 2024, que habla de fracción de eyección reducida, habla de usar el sacubitril/valsartán en estos pacientes sintomáticos, clase funcional de la NIJA de la 2 a la 4, que se asemeja a nuestra ficha técnica, pero también habla de usarlo como alternativa a los IECA o a los ARA2, incluso planteándose la posibilidad de no usar IECA o ARA2 previamente, sino usarlo directamente de inicio. Pero es más, en su consenso de 2023 sobre la fracción de eyección preservada, basándose en los resultados del análisis de subgrupos del estudio Paragon que hemos comentado antes, propone su uso en mujeres en cualquier fracción de eyección y en hombres con fracción de eyección inferior a 55 o 60%, basándose en ese 57% que hemos hablado antes del análisis de subgrupo. Esto, por supuesto, en España estaría absolutamente fuera de ficha técnica, fuera de condiciones de financiación. Bueno, vamos a dejar aquí este segundo vídeo porque ya lo sé, Lillo, que ya sé que me ha quedado un poco largo, pero ¿qué le hago? Es que hay mucho que decir. Bueno, no te preocupes. Nada, lo dejamos aquí, nos vemos en el tercer vídeo y ahí ya rematamos, ¿vale? Ahí rematamos, hombre, no te enfades. Venga, hasta luego, os dejo con un Lillo consejo, nos vemos.